pues he tratado de vivir mi voluntad. Bien, hermanos. Vamos a abrir la Biblia. Dice la hermanita Blanca que no se ve, pero sí ven, hermanos, los demás. Si me pueden confirmar, yo sí estoy viendo que está ahí. A lo mejor es un problema allá, mi hermanita Blanca. Sí está bien, ¿verdad? Ya lo comprobamos. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 3. Gracias, Ilianita, Dios te bendiga. Apocalipsis 3, hermanos, es una carta, como ustedes saben, dirigida a la iglesia. Me gustaría, hermanos, que leyéramos una porción grande, es una porción grande, mas sin embargo, hermanos, no vamos a poder estudiar en esta ocasión toda la parte. Ya vimos que sí se ve, hermanos. Muchas gracias por confirmar y confirmar y confirmar y confirmar. Dios les bendiga. Apocalipsis 3, hermanos. Vamos a leer, hermanos, el versículo 14 hasta el 22, que es la porción, hermanos, que vamos a estudiar hoy en parte, porque no vamos a poderla ver de manera expositiva, versículo a versículo, sino vamos a ir viendo, hermanos, poco a poco. Especialmente nos vamos a quedar en 2 o 3 versículos cuando mucho. Y miren lo que dice la santa palabra de nuestro Dios, hermanos. Dice, y escribe el ángel, es Apocalipsis 3:14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Voy a leerlo otra vez, hermanos. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Gloria al Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ustedes saben, hermanos, que esta porción de la Escritura se ha usado malamente para hacer un llamado, ¿verdad? Muchas iglesias, por falta, hermanos, de conocimiento bíblico, usan Apocalipsis 3:20 para decir que reciban a Cristo en su corazón. Sabemos que eso no existe, hermanos, en la Biblia. Recuerda que Apocalipsis 3 está dirigido a las iglesias. Es el mismo Señor Jesús hablando a través del apóstol Juan. Y Él está haciendo, hermanos, una declaración sumamente fuerte. Él está haciendo una advertencia a la iglesia. Esto no es un llamado para la gente que está sin Cristo. No es posible, hermanos. No existe una iglesia sin Cristo. Es aquí que el Señor llama a la iglesia. Algunos se han preguntado, ¿no? La iglesia, pues no puede ser tibia si no es iglesia. Un creyente no puede ser tibio si no es un creyente. No es cierto, es mentira eso, hermanos. Es mentira. Puede haber personas que tienen el conocimiento, pero que en realidad viven en tibieza. Porque el Señor los llama al arrepentimiento, no los llama a creer en Jesús. Si te das cuenta, los llama al arrepentimiento. Es lo que el Señor está haciendo aquí. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el versículo 19. Entonces son iglesia, hermanos. Son iglesia. ¿Existe la tibieza dentro de la iglesia? ¿Existen creyentes tibios, hermanos? No. Todos los creyentes tienen que ser fervientes, porque si no, no son creyentes, hermanos.
¿Cuántos no nos tendríamos que arrepentir en este instante al decir que somos creyentes fervientes, ¿no? Y no lo somos. Sobre todo, hermano, lo que nos debe hacer temblar, mis amados hermanos, es el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo conozco tus obras, hermanos. Yo recuerdo cuando de pronto, hermanos, estaba yo en el conocimiento de Cristo, pero sin doctrina. No conocía verdaderamente a Dios. Entonces yo creía que en realidad, hermanos, pues no importaba que yo aparentara ser alguien delante de la gente y por dentro de mi casa, pues era otra persona. Sentía que no había problema, hermanos. Como si Dios fuera ciego, como si Dios no se diera cuenta. Hermanos, como si el Señor solamente visitara el lugar de reunión y ahí nos juzga o nos examina. Pero no, el Señor conoce todas nuestras obras, dentro y fuera del lugar de reunión, hermanos. Esta carta es asombrosa. Creo que el verdadero creyente tiene que examinarse, tiembla. El verdadero creyente tiene la característica, por supuesto, de creer, hermanos. Cree en Jesús, cree en su salvación. Mas, sin embargo, cuando escucha este tipo de advertencias, hermanos, el verdadero creyente también se examina. Se examina. ¿Y por qué? Porque ha entendido lo que quiere decir eternidad. Y sabe que el diablo es el padre de la mentira y sabe que el diablo podría llegar a engañarnos y que aún nosotros compramos con facilidad la mentira. Podríamos, hermanos, escudarnos en tener un conocimiento teológico, doctrinal, ¿no? A base de la lectura o hermanos, no sé, de conocer tantos predicadores y escucharlos y en base a eso creer que yo soy un hombre ferviente. Pero si te das cuenta, lo que el Señor está reprendiendo aquí son las obras. Las obras, los frutos, hermanos. Entonces todo lo demás sobra. Cuando una iglesia presume de ser una iglesia con una muy buena ortodoxia, si no hay ortopraxis, no podemos comprobar que en realidad tenga una sana ortodoxia. Los que no conozcan estos términos, los que dicen tener un sano conocimiento, un vasto conocimiento de la verdad, que conocen a profundidad, pero que no practican. Muchos pueden ser los que hablan de Dios, hermanos, hablan de Cristo, hablan a la iglesia, ellos son poetas, hermanos, cristianos, y ponen y hacen, pero sus obras dicen lo contrario. Normalmente, hermanos, el error es escudarse en una gracia que no existe, ¿no? Sí, yo sé, pastor, pero es por gracia, hermano. Así que Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia, Él sabe mi debilidad, no hay problema. Eso es algo que he tratado constantemente con la iglesia y con todos ustedes, hermanos, porque me da terror que alguno se pierda. Me da terror, hermanos, porque estamos viviendo tiempos tan complicados y creo que vienen de mal en peor, y lo he dicho antes y otros hermanos lo han dicho, las cosas van de mal en peor. De mal en peor. Ya vimos, hermanos, que muchos hombres populares en el cristianismo, hermanos, que predican la perseverancia de los santos de la iglesia en todo tiempo, se ocultaron en sus hogares como si fuera una cueva y decidieron usar las redes sociales como el medio óptimo y adecuado para poder alimentar a la iglesia. Y sabemos que no. Hay una desnutrición espiritual de manera severa, hermanos. La mayoría de iglesias, hermanos, perdieron miembros, gente que estaba comprometida o no. Salió la verdad de quién era, quién no era. Y la verdad, hermanos, es sumamente importante reconocer la gracia de Dios que perdona. Es perfecta, hermanos. Está llena de amor. El amor no hace nada injusto, nada indebido. Todo está relacionado. Los atributos de Dios, hermanos, están completamente unidos, relacionados, son perfectos y no hay aquí variante en cuanto a una gracia corrupta, una gracia que puede aceptar corrupción o una gracia que va a continuar tapando el pecado sin arrepentimiento. Es una introducción breve, hermanos, pero el libro habla por sí solo y sé que el Espíritu Santo ya está hablando con nosotros, hermanos. Dice la primera porción, mira qué belleza, el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén. Qué belleza, hermanos. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién es, hermanos? Es el mismo Señor Jesús. Él dice, habla a la iglesia, habla al espíritu, a la esencia de la iglesia. Háblales a ellos. Esta es una iglesia amada, hermanos.
Alguno podría decir, pero ¿cómo? Si es una iglesia que está siendo duramente reprendida. Tal parece que están jugando a la iglesia. Tienen al Señor Jesús afuera de la puerta porque dice, estoy tocando, ábreme. Es sorprendente, hermanos, lo que vamos a ver a continuación. ¿Y quién es el testigo fiel entonces y verdadero? Pues es, hermanos, el Señor Jesús. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Y es un llamado a la iglesia de la Odisea, hermanos, particular. Ya no dice el Señor Jesús, estoy hablando a través de Juan. Él dice, yo estoy hablando. Yo estoy hablando. Nosotros decimos, hermanos, así dijo el apóstol Pablo, así dijo el apóstol Pedro. Agregamos, inspirado por el Espíritu Santo. Aunque no lo diga, sabemos que así es. Pero en este momento dice, hermanos, escuchen con atención. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Él dice esto, hermanos. Él dice esto. Es increíble, hermanos, recibir esta carta. Imaginen que estamos en nuestro culto, en domingo, muy felices todos, muy bien, hermanos. Y de pronto nos llega una carta y la abrimos y empezamos a leer que es el mismo Señor Jesús abriendo. Pienso que esta iglesia tembló. Y creo que tú y yo también tenemos que hacerlo en el sentido que Jesús está hablando. Desgraciadamente hoy, a través de un hombre como yo, hermanos, falible, imperfecto, pecador y miserable, pero elegido por Dios para hablar en esta noche, no porque merezca, sino porque Él quiso. Y tenemos que recibir esto, así como la Odisea, hermanos, recibió esta carta también de mano de alguien. ¿No, hermanos? Este versículo, hermanos, quisiera agregar, no está enseñando que el Señor Jesús es el primer ser creado, como algunos dicen. Quiero decirte que hay quienes creen que Jesús es creado, sino que Él es gobernante, hermanos, que Él es la fuente, que Él es el origen de toda creación. Eso quiere decir, tiene la idea, hermanos, de ser el primero, la preeminencia, más que el de primero en secuencia. Eso no es lo que quiere decir, sino que es lo mejor de Dios, hermanos. ¿Okay? Y Él es el que está hablando. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús está hablando? Señor está hablando en base a lo que el Señor sabe de esta iglesia. Escucha, escucha. Inmediatamente dice el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y mira qué increíble lo que está el Señor hablando. Que ni eres frío ni caliente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y esta ilustración, hermanos, de tibieza, inmediatamente golpearía a los cristianos de la Odisea. Y por supuesto que también nos golpea a nosotros hoy en día, hermanos, a los que viven en tibieza. Porque el agua tibia, hermanos, no es algo realmente agradable. No sé si tú has llegado a algún lugar con muchísimo calor y de pronto llegas y coges la garrafa o el garrafón o el tanque, como le llames en donde vivas, y sirves agua y está tibia el agua. Es algo, imagina tomar un café tibio, ¿no? O imagina tener un frío terrible y tomar agua tibia. Para esto no podría ser, creo, porque sería temperatura ambiente, estaría fría también. Pero no es agradable, hermanos. Esto tiene una enseñanza para ellos. La Odisea, hermanos, era una ciudad particularmente especial. Era una ciudad que no le gustaba meterse en problemas con nadie. Siempre que quería ser atacada, para ser sitiada, ellos sacaban bandera de paz. Ellos sacaban de sus propios recursos y corrompían a los enemigos. Pero la Odisea tenía, hermanos, aparte de este error, tenía otro muy grave. Que ellos dependían, mis amados hermanos, de una sola fuente o una sola vía de acceso para agua. El problema era que cuando ellos tenían escasez de agua, ellos podían negociar con el enemigo para obtener la bebida, hermanos. También otro problema que ellos enfrentaban es que este río de agua tibia era tibio porque salía de una fuente caliente, de un agua termal. Pero cuando el agua termal salía y viajaba como 6 o 7 millas del lugar en donde estaba la Odisea, esta agua se reunía con otro río frío y en ese momento el agua que venía caliente, hermanos, lista para ser usada en un sinnúmero de cosas como el baño caliente, por ejemplo, se mezclaba con agua fría y a ellos le llegaba tibia. No temperatura ambiente, hermanos, un agua tibia, un agua desagradable. No sé si sabes a lo que me refiero. Y esto es muy importante, hermanos, porque en el sentido espiritual, la tibieza también es una ilustración de indiferencia. Es una ilustración, hermanos, de indiferencia y compromiso. ¿Ok? De indiferencia y compromiso revuelto. Como de
de respeto y falta de respeto, hermanos. Es como si fuera una contradicción. Es como un oxímoron. Es como decir bonito, feo. O algo así, hermanos. No tiene sentido, no es agradable. En el sentido espiritual sucede esto, hermanos. Cuando intentamos, hermanos, tener algo bueno de lo frío y lo caliente combinado, en realidad no sucede nada. A la gente creo que no le gusta la comida tibia. La mayor parte del tiempo la gente pide la comida caliente. El alimento, el pan o la tortilla, la piden caliente. Una tortilla fría o tibia no es buena, hermanos. Una fruta tibia tampoco es buena, es agradable. Realmente es algo desagradable, hermanos. Y cuando nosotros intentamos ser frío y caliente, hermanos, esto termina en nada, excepto al escuchar las palabras que el Señor dice. El Señor dice, gloria a Él, hermanos, porque de pronto pues somos vistos como muy intolerantes o muy fuertes en la exhortación. Pero dice, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, versículo 16, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca, hermanos. Escucha, es una palabra muy seria, porque recuerda quién es quien lo está diciendo. Dice, yo el amén, yo Jesús, te vomitaré de mi boca. Esto tiene mucho sentido, porque el cuerpo de Cristo, hermanos, es la iglesia y Cristo es la cabeza. La cabeza se encuentra en la boca, ¿ok? En la cabeza, hermanos, está la boca. Por eso Jesús dice, te vomitaré de mi boca, de mi boca. Tiene también otras implicaciones, como por ejemplo, la palabra, hermanos, ¿verdad? La misma palabra te juzgará y te aniquilará. La misma palabra es la que juzgará al fin de los tiempos. La misma revelación de la palabra es Jesús, hermanos. Entonces, el regaño que el Señor está haciendo, hermanos, es tremendo. Y no únicamente es una advertencia, sino la verdad es aún peor. Porque es, hermanos, una advertencia que llega el Señor Jesús a decir, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Y con esto, hermanos, el Señor Jesús quiere decir que los cristianos están mejor siendo fríos que tibios. Y alguno podría decir, pero no puede ser. El Señor, por supuesto, que quiere que estemos fervientes, que estemos calientes, ¿no? Pero fríos, hermanos, sería como una trampa falsa de religiosidad. Esto no es verdad. El Señor está diciendo que el tibio simplemente es abominación a Él mismo. El tibio es sacado. Es como si le cayera mal a su cuerpo. Y es sacado. Algunos dicen, bueno, ni aquí ni allá, la verdad, no estoy tan mal. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, pues ya que lo preguntas, no estoy tan mal. Ah, tibio. ¿Estás tibio entonces? ¿O cómo? ¿O estás frío? No, lo que pasa es que la palabra decir estoy frío es como estás perdido, ¿no? No, hermano. El Señor dice, como no eres ni frío ni caliente, te vomito tibio. Es religiosidad, hermanos. Es una trampa. ¿O qué crees que diga, hermanos? O que en esencia son calientes, pero son enfriados por su apatía o su confianza propia. ¿O qué es lo que quiere decir aquí? O sea, ¿será que son fríos, pero de pronto ellos toman fervor y después se enfrían otra vez? Y en ese proceso del caliente a frío ellos están tibios un rato. No, son tibios, hermanos. Son tibios, completamente tibios. Ellos son apáticos, están completamente arraigados en confianza propia. Hermanos, no sé cuál sea, ya sea que en esencia son calientes pero son enfriados por su apatía, o que ellos son, hermanos, cristianos fríos pero se calientan por la religiosidad de pronto. No sé cuál sea de las dos, pero ambas son posibles, hermanos. El Señor está hablando a la iglesia, como te dije. Es imposible que un incrédulo sea tibio, así que si tú has usado Apocalipsis 3:20 para decirle a un incrédulo, recibe a Cristo en tu corazón, estás fallando terriblemente en la exposición de la Escritura. Esto es para el creyente. Los que acaban de llegar, estoy en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 ahora. Entonces, hermanos, no sé si has pensado en esto. ¿Ha habido una maldición más grande sobre la tierra que una religión vacía, hermanos? Imagina, el apóstol Pablo habla de la resurrección de Cristo y dice, si Jesús no resucitó, somos los más dignos de lástima de todo el universo. Pero sí resucitó. Mira el contraste que hacen, no es tibio, pero creo que resucitó, estamos bien. Si Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de lástima.
Estoy completamente perdido. Pero si Él resucitó, y dice, y Él resucitó, entonces, ¿cuál es la condición? Si Cristo sí resucitó, ¿cómo tengo que estar como creyente? Si no, muerto. Si sí, ¿cómo estoy? Vivo. Él no habla de tibieza, hermanos. Y creo que no hay algo más terrible en una religión que sea vacía. No hay algo más terrible en un cristiano que sea un cristiano tibio. Ojo, un cristiano tibio sí existe, hermano. Sí existe. Porque la salvación no es por obras, hermanos, ¿ok? Es un cristiano tibio. Y no hay nada peor. Esto me recuerda al sacerdote Elí y sus hijos. Sacerdote Elí y sus hijos, hermanos, pues él tiene llamado sacerdotal junto a sus hijos y comienzan ellos a envolverse con el mundo. Entonces son sacerdotes, pero a la vez son del mundo. Entonces es una mezcla, ¿no? De lo caliente con lo frío. Es la tibieza. Sacerdote Elí hace lo posible por reprenderlos, pero su reprensión no es tan seria. Es una reprensión tibia. Es como cuando el predicador tibio predica, hermanos. La gente se duerme. La gente bosteza, se duermen, se aburren. ¿Por qué? Porque no está reflejando absolutamente nada. Ni frialdad, ni fuego, ni calor. Entonces Elí los reprende y ellos no hacen caso. Van y van más allá del pecado, hermanos. Y lo que sucede es que ellos tienen el arca, ¿ok? Tienen su religión. Ellos son el pueblo de Dios, pero no se habían dado cuenta de algo. El Dios del arca ya había abandonado el arca desde tiempo atrás por su tibieza. Ellos estaban adorando al arca, pero no estaban adorando al Dios del arca, hermanos. Y cuando ellos llegan al máximo descontrol, la paciencia de Dios es agotada. De pronto los enemigos derrotan a los israelitas, se llevan el arca, hermanos, mueren miles de ellos, la familia, los hijos del sacerdote Elí mueren también. Después también el sacerdote Elí del impacto cae y se desnuca y muere también. La nuera, que es la sobreviviente, da a luz a un hijo y él se llama Icabod. Icabod es sin la gloria, sin la presencia de Dios. Imagínense estar en nuestros hogares, en nuestras iglesias, hermanos, en nuestra vida, en tibieza, sin la presencia de Dios, hermanos. Algunos dirán, no, esto no es posible, somos sellados con el Espíritu Santo. El que se jacta en esas cosas de esa manera irreverente es el que menos tiene esa característica. Pero imagínate, hermano, estar sin la presencia de Dios, tibio, ni bien ni mal, no importa el pecado, sí, no voy, soy responsable, no soy responsable, tomo las cosas de Dios en serio, no, es lo mismo, da igual, no te emociones, no es para tanto. Tibieza, hermanos, sin la presencia de Dios, porque el Señor, mis amados hermanos, dice, al tibio lo vomito. Es por eso que notamos en nuestras congregaciones este tipo de cosas. Una persona comienza a enfriarse, comienza a apartarse, ya no va a las reuniones, ya no se junta con la iglesia, ya no evangeliza, se ve en su vida que no tiene una comunión con Dios, hermanos. Su familia está mal, evidentemente, hermanos, y ellos comienzan a apartarse. En su tibieza, el fervoroso, el caliente les cae mal. Mira, este se cree mucho, está muy comprometido, debe ser un falso. Y el frío es juzgado por ellos y dicen, mira nada más este pecador perdido, no, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. El tibio es vomitado. Poco a poco se van alejando. ¿Sabes hasta qué? Hasta que se van de la iglesia. ¿Y qué tiene que ver la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es quien dice, te vomito. Sale de la comunión con los santos, hermanos. Eso es lo que sucede. Y eso es lo que ha sucedido y sucederá. ¿Pero por qué? Por no atender a la advertencia del Señor. Por eso Él dice, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Hermanos, ha sucedido un sinnúmero de veces. ¿Acaso tú estás diciendo, pastor, que un creyente podría ser tibio y podría morir tibio e ir al reino de los cielos? Sí, por supuesto, hermanos. Sin lugar a dudas, si es un elegido de Dios desde antes de la fundación del mundo, si Cristo derramó su sangre por él podrá llegar al reino de los cielos, hermanos. Hemos visto particularmente casos muy interesantes en la Biblia del Antiguo Testamento. Hombres de Dios que ellos viven una vida sin fruto y están en el reino de los cielos, de seguro. De hecho, aún hay apóstoles, hermanos, que no dudo que no hayan hecho cosas, pero que no aparece ni una sola cosa que hayan hecho ellos para la gloria de Dios, al menos de manera testimonial en la Escritura. Y están en el reino de los cielos. Hay otros miembros de iglesias también que cometieron graves errores pecaminosos y murieron.
no dudo que está en el reino de los cielos, porque no es por obras, hermanos. Esto es algo muy especial. Esto es algo relacional de la esposa con el esposo. Es una comunión santa, íntegra, de mutuo interés. Él tiene interés por mí. Yo como esposa, iglesia, tengo interés por él. Yo quiero ser ferviente. Mi rey es digno. Mi Señor dio su vida. Yo también. Yo no quiero ser indiferente con los perdidos. Yo no quiero ser indiferente con mi iglesia, con mi congregación. No, yo quiero ser ferviente. Es algo normal, hermanos, en el creyente. Es lo que el creyente desea. Los creyentes son celosos de buenas obras. Pero qué bendición, hermanos, es que aquellos que no somos celosos de buenas obras, tenemos oportunidad de serlo. Él llama al arrepentimiento, como veremos a continuación. Hermanos, el Señor está apuntando a dos aspectos de tibieza, como una ilustración, hermanos, de inutilidad. Eso es tremendo. Cuando decimos un hombre sin gracia, decimos desgraciado, ¿verdad? Y se escucha muy mal, como una grosería, pero es sin gracia. No es sin gracia salvífica, habla a la iglesia. Es una persona que no da gracia, hermanos, que no tiene. Es apático a las cosas de Dios. Y este tipo de ejemplo que Dios usa, hermanos, a través de esta preciosa porción tan dura, el Señor Jesucristo está diciendo, ojalá fueras frío o caliente. Y Él lo que está haciendo es apuntar, hermanos, a un aspecto de tibieza que puede ser ilustrado sin ningún problema como inutilidad. Insisto, el agua caliente, por ejemplo, sana, hermano. El agua caliente sana. Tengo frío, la tomo, me calienta el cuerpo. El agua fría refresca. Caminamos mucho tiempo, vamos por el desierto y tú sabes lo que es tener calor y tomar un vaso de agua fría, hermano. Pero el agua tibia no tiene ninguno de los dos usos. Ni sirve para sanar, para calentar, ni para enfriar. Es como si el Señor Jesús dijera, hermanos, si ustedes fueran calientes o fríos, yo podría hacer algo por ustedes. Pero debido a que no son ninguno, yo no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Hermanos, el cristiano tibio tiene lo suficiente del Señor Jesús como para él satisfacer el deseo de su propia vida cristiana, pero no tiene lo suficiente para la vida eterna. Por eso es tan importante, mis amados hermanos. Nosotros podríamos ser muy fervientes, pero somos fervientes porque necesitamos de Jesús día con día. Podríamos ser muy fríos y estar completamente, hermanos, en la depresión, en la angustia, en el padecimiento. Pero el frío, que sabe que necesita del Señor por frío, Señor, te ruego, ten misericordia de mí, auxíliame, Señor, estoy frío. Pero el tibio, como no está ni caliente ni tibio, no necesito aquí, no necesito allá. Estoy bien, tengo un poco de los dos. No estoy tan bien, tampoco estoy tan mal. Eso es lo que el mundo normalmente usa, ¿no? Oye, ¿estás bebiendo mucho? No, ni tanto. No soy ni tan borracho, pero tampoco tomo una vez al año. Soy un bebedor casual. ¿Te das cuenta? Lo que el mundo llama tibio, hermano, es bueno. Es bueno. No es tan borracho. No es tan adúltero. De vez en cuando la niña sale y conoce algunos amoríos, pues, pero no tanto. No es como su otra amiga, que ella sí, pues prácticamente es una prostituta, ¿no? Pero ella no. O este hombre, no, de vez en cuando, solamente veo pornografía una vez a la semana, pero no todo el día, no soy vicioso, ¿no? Hermanos, realmente la tibieza es abominación a Dios. No es porque Él desee que estemos fríos en el sentido que nosotros entendemos ser frío, ¿no? Estás frío, te vas a morir, te vas a congelar. Preferible un cristiano frío. ¿Por qué, hermano? Porque el cristiano que es cristiano tibio, frío, hermano, va a desear tener comunión con Dios. Necesita calor. Hermano, cuando una persona tiene frío, por ejemplo, ¿no? Mi esposa, algún día nos cambiamos de ciudad a vivir y literalmente nos fuimos sin nada, hermanos. Sin nada es nada. Íbamos en un cochecito pequeño con una maleta cada quien a empezar una vida nueva, hermanos, que el Señor tenía preparada para nosotros. Y cuando llegamos allá, pues no teníamos cobijas, no teníamos nada, es nada. Creo que ni con qué taparnos. Entonces, estamos en un lugar y en una época del año sumamente fría, creo bajo cero. Entonces llegamos a un lugar arriba de la montaña y teníamos ahí que dormir, pero el frío era tan intenso que mi esposa no podía dormir. Y ella me dijo, si me equivoco me corriges, ella me dijo, me estoy congelando, ¿qué hacemos? Bueno, eso era, abrázame, tengo frío. Y yo literalmente me puse a ella como una cobija para poder dormir.
¿Y sabes qué es lo que pasa con el cristiano que está frío? Es cristiano, hermano, es hijo, es esposa de Cristo. Y él se siente frío y pide al Señor, caliéntame, Señor, ayúdame, Señor. Necesito que me ayudes, estoy sumamente frío. Yo doy consejería a algunos hermanos y les digo, hermano, ¿cómo estás? Frío, pastor. Gloria a Dios, hermano. ¿Necesitas de Cristo, sí o no? Hermano, no pasan segundos que estos hermanos lloren, porque ellos en su frialdad tienen el riesgo de ser, hermanos, tentados por Satanás para decirles, no eres cristiano, no sirves para nada, Dios no te ama, Cristo no murió por ti, lo más seguro que no eres salvo. Y ellos pueden sentirse así, pero son cristianos, se confiesan fríos. Pastor, no he orado, me siento mal, pastor, he caído en pecado y ahora estoy batallando, hermano, pero quiero decirte que el Señor te amó y no te deja de amar. Él te ama tanto, hermano. Él quiere que estés fuerte y firme en Él. ¿Qué sucede? Son quebrantados, porque la gracia del Señor es para los humildes. ¿Qué pasa con el tibio, hermano? Evidentemente tu vida, hermano, está por los suelos. Eres una persona poco comprometida. No estás comprometido con las reuniones, con el evangelismo, con la puntualidad, con nada, hermanos. Evidentemente sus vidas están hablando por ustedes mismos. Huele, hermanos, a mal. ¿Qué pasa? No, todo bien. Estamos bien, bueno, no tan comprometidos, pues, ¿no? Pero tampoco fríos. No hay quebrantamiento. ¿Por qué? Porque no necesitan del calor de Dios y tampoco ellos se confiesan tan fríos como para necesitarlo, hermanos. Es un problema, no es de cabeza el mundo, ¿verdad, hermanos? Yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Un hijo completamente alcohólico o bebedor social? De inmediato, nuestro cerebro dice, no, pues por supuesto que quiero un bebedor social. Ten por seguro esto, tu bebedor social terminará siendo un alcohólico de banqueta. Así es. El tibio, aquí en Apocalipsis 3, hermanos, habla de ese cristianismo que ni le va ni le viene. No importa, todo pasa alrededor y hay de cuando se metan con él y le digan frío y él dirá, no soy lo suficientemente caliente para que me llames frío. Tampoco soy lo suficientemente frío para que me llames caliente. Estoy bien. Qué terror. Esta tibieza es abominación a Dios, hermanos. Es abominación a Dios. El Señor no lo soporta, lo vomita. ¿Cuándo tú vomitas algo en tu cuerpo? Si no estás enfermo de anorexia o bulimia, espero no, lo vomitas cuando ¿qué? Cuando te cae mal. Es extraño a tu cuerpo, ¡puf! Sale. Lo mismo, es extraño a mí, porque si son fríos, son parte de mi cuerpo. Mis pies normalmente están más fríos que cualquier otra parte del cuerpo, pero son mis pies, los caliento, los cubro, los cuido. Pero todo aquello, hermanos, que está siendo tibio, no está en mi cuerpo siendo bien, el Señor lo arroja, hermanos. No tiene función. Hermanos, recuerdo un ejemplo. ¿Recuerdan el ladrón de la cruz? Algunos se preguntan, ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, yo puedo resumir. Creo que él escuchó predicación del Señor Jesús o de los discípulos, hermanos. Y si no fue así, pues él tuvo al mismo Señor de la predicación enfrente, pero era un hombre malo, hermanos, como yo. No sé si peor o no, pero era un hombre pecador. Pero el ladrón en la cruz, hermanos, era frío en las cosas del Señor Jesús. Y como era frío en las cosas del Señor Jesús, él pudo ver su necesidad. Como era frío, completamente frío, y vio al Señor Jesús, pues vio su necesidad. El apóstol Juan, por ejemplo, era caliente hacia Jesús, hermanos, y él disfrutaba mucho tener una relación íntima con él, de amor. Él se acogía en el pecho de Jesús, gozaba, lo veía, estuvo cerca de su cruz. Judas era tibio. Judas, hermanos, probablemente parecía ferviente, probablemente en ocasiones frío, tal vez era un hombre de doble ánimo, particularmente los hombres fluctuantes en su caminar, de doble ánimo, no comprometidos, así son, a veces sí, a veces no, a veces sí, intentan, después no pueden, es tibio. Judas era tibio, hermanos, Judas era tibio. Judas, hermano, él tenía al Señor Jesús enfrente, él seguía al Señor Jesús lo suficiente para ser considerado un discípulo, pero dio su corazón a la maldad. Él era tibio, no necesitaba dar su corazón al Señor Jesús por entero. Él decía, bueno, sí soy un hombre avaro y ladrón, pero la gente me tiene buena estima. Me han dado un ministerio de administrador. Probablemente la gente me ve y dicen, mira, ya llegó el buen Judas. Oh, este hombre se esfuerza, no siempre es tan comprometido, pero es un buen hombre, pobre de él, lo que necesita es ayuda. Judas bien sabía, el tibio, hermanos,
piensa equilibradamente, está en medio entre lo caliente y lo frío y no se inclina a ningún lado. No quiere irse por temor a perderse a lo frío, tampoco quiere ser ferviente, mis hermanos, para ser completamente comprometido. En el fondo, hermanos, no hay nadie más miserable que aquel cristiano tibio. Pastor, pero ¿cómo te atreves a decir eso? Eres muy duro. No, hermano, no lo digo yo, lo dice el Señor. El Señor dice, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te voy a vomitar de mi boca. Qué cosa tan más miserable. Hermanos, escucha con atención, escucha con atención. Es decir, que una prostituta, un cobrador de impuestos, un leproso, un borracho y cualquier asesino que está completamente frío a Jesús, el Señor Jesús lo recibe y lo guarda y lo calienta, pero a un tibio no. ¿Te das cuenta? El tibio es una combinación, hermanos, de religiosidad, de salvación por gracia y salvación por obras. El tibio está en una condición que ve ambos panoramas, como te dije antes. Al ferviente lo ve con envidia, no lo apoya, no ora, no intercede, lo ve como un hombre malo que está haciendo lo que él no hace y él no se goza. Y al frío lo ve con desdén. Normalmente la predicación de un tibio, hermanos, es así, juiciosa, con mal. Creo que él mismo está exponiendo su propia maldad y él mismo está enjuiciándose ahí, tratando de creer que los demás están tibios igual que él. El tibio es terrible, hermanos. El tibio hace daño a las iglesias. Por eso el Señor tiene que vomitarlo. El tibio, cuando la iglesia está unida en alguna necesidad, algún problema, ahí está la iglesia. El tibio no está. El tibio no está. Cuando hay alguna situación difícil, hermanos, el tibio no está. No es parte del cuerpo. Cuando el cuerpo está ferviente y está con fuego en el Señor, no está porque Él es tibio. Cuando la iglesia pasa por dificultades y problemas y llega a la frialdad por alguna cosa seria, Él tampoco está, Él es tibio. Él critica, mira, no que eran muy comprometidos, mira cómo están. Es increíble, hermanos. Pero como son palabras del Señor Jesús directas de su boca, hermanos, nosotros podemos ser grandemente bendecidos. Porque ¿quién no sabe que es caliente? ¿O quién no sabe que es frío? Ahora, qué grato es saber que Él no dice, por cuanto no son calientes y yo quiero que sean calientes. Él dice, por cuanto no son calientes ni fríos, hermano. O sea que si tú dices, pues yo soy la verdad, soy frío. Gloria a Dios, porque si eres frío necesitas del Señor. Necesitas del Señor. Por eso es mejor. Por eso el Señor dice, ojalá que fueras frío o caliente. Hermanos, nosotros conocemos que su deseo más profundo es que nosotros seamos calientes. El deseo de Jesús no es que seamos fríos, hermanos, porque Él nos llama de la frialdad de la muerte hacia el calor de la vida, ¿no? Pero Él prefiere que estemos en condición del leproso, de la prostituta, de la mujer con flujo, de la jorobada, hermanos, del cobrador de impuestos, de un judío asesino. Él prefiere ahí para que vengamos y seamos calientes a que estemos tibios. Su mayor deseo, hermanos, evidentemente es que seamos fervientes, con un amor que arde por Él. Por eso dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si tú acaso, hermano o hermana, eres reprendida esta noche por el Espíritu Santo, es porque el Señor te ama. Pero si tú acaso no te va ni te viene y aún te molesta esto y le cambias a otro lugar, pues mi amado hermano, estás en serios problemas. En serios problemas. O es probable que fuiste ya vomitado de la boca del Señor. Podría ser. Ni frío ni caliente, ni me va ni me viene, ni rindo cuentas, ni nada, simplemente nada. Nada, a mí no me molesten. Yo sé que estoy bien con Dios. Nadie está bien perfecto. Entonces yo estoy bien así. Wow. Hermanos, si ellos no fueran calientes, hermanos, el Señor Jesús dice aquí, si los cristianos de la Odisea o nosotros no somos calientes, el Señor Jesús prefiere que sean fríos en lugar de tibios. Así que el Señor está diciendo, en lugar de que sean tibios, ustedes, que eran tan fríos, que pudieran sentir esa frialdad, que el mismo sentimiento de su frialdad los lleve a la necesidad del verdadero calor, pero como ustedes están tibios, en su tibieza, ustedes tienen lo suficiente. Ustedes están bien,
Ustedes se protegen a sí mismos, ustedes saben cuidarse de sí mismos, ustedes toman toda clase de cosas, aún las que pudieran ser del Señor, y dicen, estoy bien. No tiene sentimiento de necesidad. No hay eso, hermanos. Hermanos, los que oran y son tibios, por ejemplo, en la oración, se burlan de Dios. ¿Sabes? Porque Charles Spurgeon hacía un comentario de esta porción que es sorprendente. Voy a leértelo. Dice, oh mis hermanos y hermanas, dice, ¿han pensado en verdad que qué insulto es para Dios cuando venimos delante de Él con oraciones tibias? Ahí está el propiciatorio de misericordia. Imaginen, ahí está el lugar en donde Jesús afina su oído. El camino hacia está rociado por la preciosa sangre de Jesús para llegar al propiciatorio. Y aún nosotros llegamos a Él con corazones tibios. Esto no es adecuado. Él dice, mejor llegar ahí con corazones fríos, acercándonos con nuestro frío corazón y dejando ahí en el propiciatorio ese corazón frío para que Él se encargue de calentarlo. Nos arrodillamos en actitud de oración porque necesitamos de Él. Pero el tibio no ora, pronuncia ciertas palabras, expresa algunos pensamientos. Normalmente se confiesa en el propiciatorio. Estas cosas no son verdaderas, no son oraciones verdaderas. Finge el querer que lo siente todo y no siente nada. El hermano Charles Spurgeon dice, ¿no es acaso así degradar el propiciatorio? ¿Lo hacemos como si fuera un lugar de descanso común? ¿En lugar de asombro? ¿Un asombroso, campo de pelea? Una vez rociado con sangre, la sangre del Cordero de Dios, en donde podemos acercarnos a pedir y clamar al Señor para que nos haga fervientes y llegar indiferentes, fingiendo algo que no somos. Hermanos, yo me imagino en cuanto a la oración de un frío, que es cristiano, que se sabe frío, pues clama, ¿no? Ahí está David. David está clamando en todos sus problemas, hermanos. Está clamando, oh Dios mío, Rey mío, Dios mío, tú eres mi escudo, eres mi fortaleza, tú eres. Está en frialdad. A consecuencia del pecado, a consecuencia de los ataques, él se encuentra frío. Porque no es tibio, hermanos, él es de Dios. Pero va y clama, derrama su corazón. Y ahora, ¿cómo oraría un caliente, un ferviente? El ferviente, hermanos, se goza como estos que están viendo el regreso del Señor Jesús resucitado en los cielos. El ferviente canta alabanzas en la oración. Oh Dios glorioso, todopoderoso, eres majestuoso, bello y eterno, Señor, has sido bueno siempre, Señor. Es el que no está en ese momento en una necesidad, a lo mejor material o física. Por lo tanto, está ferviente, ama al Señor y sus clamores son justos, son honestos. El tibio normalmente presenta oraciones quejumbrosas, hermanos. Oraciones falsas, oraciones hipócritas. El tibio aún puede pedir, hermanos, por la intercesión de otros, por la salvación de otros antes que la suya. No acepta su propia perdición. Es terrible, hermanos, es terrible. La vida tibia, hermanos, lleva a las personas a alejarse del Señor Jesús. Pero escucha, esa es la parte de la responsabilidad. La vida tibia lleva a las personas a alejarse del Señor Jesús. Pero ellos se alejan del Señor Jesús porque dice el Señor Jesús que los vomita de su boca, hermanos. Así que cuando nosotros vemos a creyentes tibios que empiezan a bajar, que se les insiste, hermano, estás perdido. No, estoy bien, hermano, evidentemente estás mal. Hermano, estás cayendo en mentira, en hipocresía, en pereza, hermano amado. No tienes compromiso, ni aquí ni allá, no te importa. Aún te avergüenzas del evangelio, hermano. ¿Qué pasa contigo? No, bien. Están a punto, probablemente están ya en la tráquea espiritual, hermanos, a punto de ser vomitados. Y se van, vomitados. Algunos son tan tibios que creen que el problema está en el cuerpo de Cristo. Entonces van a ir a buscar otro cuerpo. Probablemente, hermanos, un cuerpo lleno de levadura de los fariseos o un cuerpo lleno de levadura de los saduceos. Religiosidad o el mundo. Hermanos,
Decía el hermano también pastor Charles Spurgeon en uno de sus comentarios de esta porción. El pastor decía, tú que profesas la fe cristiana y eres tibio, ¿qué es lo que los mundanos ven en ti? Escuchen, hermanos. Tú que dices ser un verdadero creyente, ¿qué es lo que los mundanos ven en ti? Ellos ven a un hombre que dice que va al cielo, pero está viajando a la velocidad del caracol. Él profesa que cree que hay infierno y habla del infierno, y aún así tiene ojos que no lloran y nunca busca el arrebatar almas que van hacia el hoyo del infierno. Ellos ven delante de ellos a uno que debe de tratar con las realidades eternas, y aún así está en medio despierto. Uno medio despierto, perdón. Uno que profesa que ha pasado a través de una transformación tan misteriosa y maravillosa que debe haber, si es cierto, un gran cambio en su vida externa como resultado de ella, pero aún así le ven como si fueran ellos mismos. Él puede ser moralmente consistente en su comportamiento en general, moralmente consistente, pero ellos no ven ninguna energía en su carácter cristiano. ¡Wow! ¿No? Sí, Cristo, no Cristo, hay un infierno. Pero, hermanos, perseveremos, pero es increíble lo que dice el hermano. Dice, ahora tú que profesas y eres tibio, ¿qué es lo que los mundanos ven en ti? Peor aún, hermanos, ¿qué es lo que la familia del tibio ve en él? ¿Qué es lo que hay? Habla de poder de Dios, habla de transformación, habla de salvación, habla de restauración, de regeneración, del poder de Dios en Cristo, en su obra, pero el mundo ve a otro igual a ellos. Probablemente una persona que no toma, no fuma, no habla malas palabras frente a personas, pero ahí está, igual que ellos. Dice al final de su comentario, él puede ser moralmente consistente en su comportamiento en general. Todos pueden decir, no, increíble, qué bien. Es como el joven rico. Creemos que iba un séquito, un grupo de hombres que lo veían y decían, no, este hombre es un hombre bueno, es un hombre de verdad. Pero no deseaba a Cristo, era tibio, quería, pero no se veía. Esto es lo que Santiago habla con la fe sin obras, hermanos. Tu fe sin obras, no, tu fe es muerta. Lo que nos quiere dar a entender el Señor, hermanos, es que el hombre que es creyente o es frío o es caliente. Si es frío, gloria a Dios, el que ha prometido comenzar la obra la va a perfeccionar. Pero el que es tibio, ¿tú acaso podrías reconocer la tibieza en la vida de una persona? Por supuesto que sí, pero qué importante, ¿tú podrías reconocer la tibieza en tu propia vida, hermano? Si sí, te tengo una buena noticia. Realmente estás en un territorio frío y eso es bueno. Porque si tienes una conciencia despierta, entonces siendo tú honesto contigo mismo y confesando tu tibieza, tú estás ya no en tibieza, estás en frialdad. Estás siendo frío y los fríos son recibidos por el Señor, mis amados hermanos. Los fríos son llamados por el Señor. Él dice, levántate tú que duermes de entre los muertos. Levántate, ven a mí, ven. Yo te daré el calor que necesitas para vivir. Hermanos, el mundano descuidado es puesto a dormir. Dice otro hermano teólogo, no recuerdo el nombre. Dice, el mundano descuidado es puesto a dormir por aquel que profesa y es tibio. Escucha, el mundano descuidado es puesto a dormir por aquel que profesa y es tibio. Con respecto a esto, actúa la parte de una alarma, ¿no? Es el cristiano tibio, acciona la alarma, ¿no? ¿Verdad? Pero en lugar de que suene esa música de alarma, suena una melodía con violines, una música suave a sus oídos. Y ayuda al impío, al mundano, a traerlo hacia las rocas donde él será destruido. Hermanos, los cristianos tibios llevan a sus familias junto a ellos a la muerte. Los cristianos tibios que predican, por ejemplo, hermanos, ¿ok?
Ellos están durmiendo a las personas con una alarma y los están exhortando a morir, a ser destrozados. Este es un asunto muy serio, hermanos. Es un asunto que debe darnos terror. Recordar que hemos sido víctimas de una falsa gracia, hermanos. De una gracia barata que no tiene sentido con todo el contexto escritural en cuanto a la soberanía de Dios absoluta y la responsabilidad del hombre. Hermanos, el daño que un tibio hace a una familia, a un trabajo, a una subcomunidad, es una cosa terrible, hermanos. Un gran daño es hecho. Se hace un daño no únicamente a las personas, a los hijos, a los vecinos, a las iglesias, sino es un daño a la causa de la verdad. Es un daño al nombre de Cristo. Es un daño al honor de Dios. Son comprometidos todos estos por estos que profesan ser creyentes y son inconsistentes. Y desgraciadamente estos creyentes inconsistentes llaman la atención de algunos otros que tienen un noble corazón y provocan lástima en ellos. Y ellos comienzan también a abrazar la tibieza como si fuera un pecado o un error y tienen lástima de ellos, haciéndolos que sigan autoconmiserándose, hermanos, y poniendo más rocas sobre ellos en su tumba. Es terrible. Si Jesús no resucitó, entonces somos dignos de lástima. Pero si sí resucitó, hermanos, ¿en qué parte quedamos? Si Jesús no resucitó, estamos perdidos, no somos salvos, hermanos. De verdad, aprovechemos de esta vida que es la única que tenemos. Vamos a emborracharnos, vamos a viajar, vamos, hermanos, a disfrutar de unas buenas peleas, vamos a gritar, vamos a besar muchas bocas, vamos a estar aquí y allá, porque solamente vamos a ir una vez y ya se acabó todo. Pero si Jesús resucitó y vamos a resucitar con Él también, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Te das cuenta cómo no hay lugar para el tibio, mi hermano? Y cómo el tibio causa división, cómo el tibio destruye congregaciones, cómo el tibio da mal ejemplo a los demás, mis amados hermanos. Cómo el tibio puede ser tan dañino, tan tóxico como una comida, hermano, un pescado echado a perder. Puede aparecer, hermanos, una comida suculenta, pero está podrida. Y llega a hacer daño terrible al cuerpo. Por eso tiene que ser vomitado. Dice el Señor, al tibio lo vomito de mi boca. Hermanos, esto es terrible. Podemos orar, hermanos, hoy para que los que estamos aquí involucrados hoy con esta enseñanza, que creo que Dios está hablándonos a todos, hermanos. Si somos pueblo de Dios, entonces oremos para poderle servir con todas nuestras fuerzas. Pero si no somos pueblo de Dios, entonces, hermanos, somos pueblo de Baal, ¿verdad? Del diablo. Y ahí pues no hay nada que hacer. Pero si somos pueblo de Dios, entonces ¿cómo? Si somos un linaje escogido, un real sacerdocio. Si somos un pueblo redimido por la sangre, hermanos. Si esto es realidad y esto es creído por mí y por ti, ¿cómo? ¿Cómo podríamos poner en balanza lo temporal con lo eterno? ¿Cómo podríamos dudar? ¿Cómo podríamos ser insignificantes, hermanos, en nuestros actos o obras para la gloria de Dios? ¿Cómo podríamos ser indiferentes? ¿Cómo podríamos cuestionar esto o aquello? ¿Cómo no, hermanos, ser fervientes, no? Entonces, mucho mejor estar en frialdad, pero no en tibieza, en indiferencia, porque hay un riesgo terrible, mis amados hermanos. Imagina Icabod, todo lo que hacemos, todo lo a donde vamos, lo que oramos, lo que hacemos, sin la presencia de Dios, sin el Espíritu, hermanos, sin su gloria. ¡Qué terror! ¡Qué terror, hermanos! ¡Qué terror! Si somos pueblo de Dios, entonces hoy recibimos su palabra, somos exhortados. ¿Y sabes qué sucede? Nos confesamos: frío. Soy frío, es una verdad. No soy ni tibio, Señor, soy frío. Necesito de ti. ¿Habrá lugar para mí? ¿Habrá un lugar para que tú, Señor, me llames y me tomes? Señor, ¿acaso en este nivel de frialdad, Señor, acaso podría haber, mi Dios bendito, oportunidad para una persona que está a punto de la perdición? ¿Acaso podrá ser posible eso? Sí, hermano.
Señor, pero aún conociéndote y escuchando exhortación tras exhortación, he leído tanto, he conocido tanto y sé que soy un hipócrita miserable. ¿Habrá lugar para mí de verdad, Señor? Tomarme como la primera vez, Señor, cuando yo te conocí, Señor, y sentía de verdad el fuego en mi corazón y me supe perdonado y te amaba y levantaba las manos y era quebrantado. Señor, Señor, bendito eres, gracias. ¿Acaso podré volver ahí? Sí, hermano, sí, sí. Pero la indiferencia, hermanos, la falta de responsabilidad, aún la puntualidad, cosas relacionadas con el Santo Hijo de Dios, con su iglesia, hermanos, con la obra, con los perdidos, hermanos. No, hermanos, tenemos que despertar. Y más en este tiempo, ¿sabes? Porque si estas cosas estamos viendo, están poniendo tan terribles en el mundo y van peor, hermanos. Créelo, van de mal en peor. Tú lo estás viendo. Nunca creo que ninguno de nosotros había visto tiempos como estos, al menos en el occidente, hermanos. Nunca. Si eres tibio, vas a ser vomitado de la boca del Señor en el tiempo que menos te lo esperes. Dice pastor sabio en Proverbios, dice que llegará como un torbellino repentinamente eso que temes y que clamarás ahora por misericordia y no la encontrarás porque ya fuiste vomitado. Yo creo que, pon atención, es muy tremendo lo que dice aquí, vomitado. Y yo te quiero preguntar algo, ¿crees acaso que una persona normal se coma su propio vómito, hermano? Que devuelva y lo vuelva a comer. Probablemente alguien ya está vomitando del asco, solo de imaginar. Una vez vomitado, hermanos, es terrible, es terrible. Quisiera seguir y seguir, hermanos, les prometo que podríamos, si están interesados en seguir esta serie, solamente quisiera darte unas porciones más, porque realmente no avanzamos tanto. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos dudando si somos calientes o fríos, no estamos en tibieza, no estamos en tibieza, estás en frialdad. Estás en frialdad y eso no es malo, te insisto, eso es muy bueno, porque reconoces y es el arrepentimiento al que el Señor está llamando. Pero si tú dices, no, la verdad no creo que sea para tanto, yo estoy bien, realmente estoy ni aquí ni allá, me siento bien, no hay ningún problema, tienes un problema muy serio, mi amado. Si no te importan las cosas de Dios en verdad, hermano, si no tienes relación con el cuerpo de Cristo, si no amas a tus hermanos, si no sirves a los perdidos, hermano, si no oras por los que están entregados a la obra, si no aportas de tus recursos, si tienes dinero, sí hablo de dinero y no hay ningún problema con esto. Tú tienes dinero y no haces nada, pero tienes dinero para dar dinero, para que otros sirvan y te gozas en ver, gloria al Señor. Si tú sabes orar, interceder, no tienes dinero, no tienes a lo mejor manera de servir, pero oras, gloria al Señor. Si tú eres un hombre fuerte, sano, todavía una mujer, una familia emprendedora, va a servir, abre punta, planta iglesias, gloria a Dios. Pero si tú tienes todo esto y no haces nada, mi amado, amada, tú estás en un problema muy serio. Más de lo que te imaginas. Lo peor que te puedas imaginar. Lo peor. Si tú tienes oído para oír, tienes tiempo para arrepentirte. Si no tienes oído ya, entonces estas palabras sobran. Sobran, hermanos. Cuando hablamos de un pastor, hermanos, de pastores tibios, los pastores tibios, hermanos, están contentos con hacer todas las cosas decentemente y en orden, pero el vigor y el celo son considerados como exagerado, como mal, ¿no? No es para tanto. Son pastores tibios, que obviamente defino el pastor porque no quisiera únicamente que tomáramos esto como para el creyente, ¿verdad? Fuera del púlpito. También los pastores, hermanos, estamos así. Los pastores tibios pueden tener discipulados, escuelas bíblicas, cuartos, hermanos, de oración, de predicación y todo tipo de cosas, aún agencias misioneras y todo lo demás. Pero también demuestran, hermanos, no tener interés por nada. Solo es otra motivación. Ellos pueden tener diáconos, pueden tener, hermanos, una membresía de la iglesia. Puede que estos miembros y los diáconos sean excelentes columnas de la iglesia. Son pilares, pero estos no lo son.
Ellos simplemente dependen de los demás. El pastor tibio no va muy lejos, hermanos, a predicar el evangelio permanentemente, y ciertamente él no tiene fuego en su predicación, no arde por lo que habla, no le importa. Pueden pasar personas alrededor de ella y a ninguna le habla del Señor. Es tibieza, hermano. El pastor puede ser una luz que brilla, de mucha elocuencia, moralmente manifestar virtud, caerle bien a las personas, pero ciertamente él no es una luz que brilla de gracia. No pone a los corazones a arder con su predicación, al contrario, los echa a dormir. Todo esto de la tibieza, hermanos, tiene que ver con el doble ánimo. Todo esto de la tibieza tiene relación con la apatía. Habla de apatía. Es una manera de hablar de una persona que está muriendo. Y lo vivo, hermanos, pues es lo contrario. Para él, lo que está vivo no le importa mucho. Si hacen, qué bueno. Si no hacen, me da igual. Si hay almas que son salvadas por Cristo, pues qué bueno. Si no, me da igual. Si mis hijos están caminando en el conocimiento del evangelio, en su pecado, pues qué bueno. Y si no, no importa, Dios obrará. Si mi iglesia va caminando bien y tiene todo, bueno. Si no tiene, hay necesidades, también, no pasa nada. La tibieza es muerte, hermanos. El tibio, hermanos, le importa mucho que las personas sean ofendidas. Entonces no las ofende. El tibio normalmente va a actuar de manera solapadora hacia los pecadores, por temor a que él sea visto mal. No los reprenderá, hermanos. Las buenas personas no son del todo agradables a él, hablando en cuanto al cristianismo. Las cosas que le dan placer, le producen a él bien, son agradables. Las cosas de Dios que se tiene que dedicar esfuerzo y dedicación, hermanos, no le importan mucho. Ni le va ni le viene. No hay ningún problema. Aun cuando comete errores, cuando es irrespetuoso, impuntual, cuando no se compromete, cuando no participa de nada, aún ni una disculpa puede ofrecer a nadie, hermanos. ¿Por qué? Ni le va ni le viene. O sea, ni aquí ni allá, como titulé este sermón. Ni frío ni caliente. Las cosas correctas de la obra son hechas, el pueblo de Dios está alegre, ellos están en ningún lado. Y si no hacemos nada, ellos están igual. ¿Por qué? Porque ellos no están tan fríos como para abandonar la obra o para dar por terminada su vida cristiana o para rechazar el evangelio, pero tampoco, hermanos, están calientes como para así hacer todo esto con denuedo y con gozo. Cierro con una frase de pastor Charles Spurgeon, que estuve recurriendo mucho al hermano en esta porción que él algún día predicó, y dice esto, mis hermanos: si así lo hicieran, entonces podrían estar convencidos de su error y ser traídos al arrepentimiento, si ellos fueran en realidad tibios y honestos en su tibieza. Pero por otra parte, no están tampoco calientes ni fríos para la verdad, ni arden por las conversiones, ni arden por la santidad, ni arden lo suficiente para quemar el rastrojo del pecado, ni son lo suficientemente celosos para hacer enojar a Satanás, ni lo suficientemente fervientes para hacer un sacrificio vivo de sí mismos sobre el altar de su Dios. No están ni fríos ni calientes. No están tan fríos para necesitar el cobijo del Señor. No están tan fríos sintiéndose congelarse para necesitar del calor del cuerpo de Cristo. No están tan fríos para morir. No están tan fríos para pedir ayuda. Sino ellos están tibios, ni fríos ni calientes. Que el Señor nos ayude, hermanos. Dice nuevamente Apocalipsis 3:14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, Cristo, el testigo fiel, Cristo y verdadero, Cristo, el principio de la creación de Dios. Cristo dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico
y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, yo estoy bien, no estoy ni allá ni acá, no tengo en realidad tanto, no voy tan rápido pero tampoco tan lento, no estoy tan comprometido pero tampoco estoy perdido. No sabes que eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con corilio para que veas. Estás ciego. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aún, hermanos, el tibio aquí tiene oportunidad. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso de qué, de buenas obras, hermano, y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, iglesia. No es a los incrédulos, es a ti y a mí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, hoy como iglesia, no sé tu hogar cómo esté, abre la puerta al Señor. Puede ser que tengas tu reunión de oración, si es que la tienes, tu adoración familiar, y el Señor esté afuera, hermano. Abre la puerta. Señor, soy frío. Te ruego, mi Dios amado, úsame, perdóname por mi avaricia, por mi orgullo, Señor, por mi pereza, Señor amado, por mi rebeldía, por mis celos, por mi contienda, por mi mentira. Hermanos, reconozcamos. Como iglesia, cada uno en su iglesia, hermanos, también reconozcamos. Imagina estar domingo a domingo cantando alabanza, sintiendo bonito, hermanos, escuchando el sermón, la comunión, la comida, gloria a Dios y el Señor afuera, hermanos. Imaginen, hermanos, que servimos a Dios hablando y desgastándonos, y algunos estamos cansados y sin el Señor. Imaginen, hermanos. Creo que es digna esta palabra de ser escuchada. El versículo 22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermano, y más cuando tus propios frutos ya están oliendo a pudredumbre. Veamos al Señor, fríos, tibios y calientes. Todos necesitamos. Cuanto más el tibio, que está al borde de la lengua para salir y ser vomitado, hermanos. Les amamos en Cristo y deseamos que estén todos bien. Si necesitas hablar conmigo, ya saben que estoy para servirles. Bendiciones del Rey de Reyes.